Muy bien, hermanos, bienvenidos. Ahora estoy aquí en casa, con la clase. No pude ir a la oficina, hoy estuve, les decía a los hermanos, estoy un poco enfermito. Por ahí algo me hizo alergia. Soy alérgico a la soya y es kriptonita para mí, le decía al pastor Luis Ortega, y me puse muy malo, tototote. Y yo pensé que no iba a poder a poder dar la clase, y gracias a Dios que sí, sí, más o menos me recuperé. Este, Para mí esta clase es muy importante porque vamos a ver, creo que es de lo más difícil de explicar de todo lo que va a ser el curso. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el análisis sintáctico. Eh, pero antes quiero preguntarle, ¿quiénes de ustedes, y quiero que levanten la mano, quiénes de ustedes manejan ya el eSword? El eSword, ¿sí? Hermano Luis, ¿alguien más? ¿No? Ok. Miren, ahorita, gracias a Dios, conseguí a un exalumno mío que tiene los módulos de eSword en español. eSword es un programa gratuito que se baja de internet, se descarga de internet y ah, tiene, creo que es de código abierto, entonces las personas que quieran agregar módulos lo pueden hacer, se cargan para eSword muy fácil. Y entonces se ha formado toda una comunidad alrededor de esto y hasta los católicos la usan ya. Hay módulos hasta de cuestiones de liturgia católica y muchas cosas de eso. Hay los de recobro, los de hasta testigos de Jehová. Bueno, este, eh, lo cierto es que uno puede agregar los recursos que uno quiere. Yo les voy a poner a ustedes a su disposición en la nube toda una carpeta con archivos de ISO. Y ya lo pensé bien. Además, voy a poner una subcarpeta donde yo voy a ponerles algunos de los archivos más recomendados para que instalen, porque son una multitud. Tengo todo el día descargando y no he acabado. Son un montonal de archivos. Es una excelente herramienta para todos, para hacer exégesis. Y no quería dárselas, la verdad, porque vienen muchos libros y es muy tentador usarlos porque luego ya se hace muy cómodo ya no buscar comentarios. Pero la verdad es que como es una herramienta tan práctica, no puedo dejar de proveérselas. Y luego es gratuita. Así es que, pues, dad de gracia lo que de gracia recibiste, ¿verdad? Y si les va a ser útil, entonces se las voy a poner a su disposición. Miren, eh, eh, consiste les voy a enseñar así rápido, déjenme les comparto, comparto pantalla para los que no conocen ISO. Aquí yo no tengo todos los módulos que quisiera tener, aunque ya agregué muchos de ellos, ¿sí? Ay, bueno, aquí lo pongo. Muy bien, miren, ustedes pueden ver en la pantalla ISO que tiene Biblias, muchas Biblias, ¿sí? Yo uso mucho, por supuesto, la Reina Valera 60, la Reina Valera actualizada, que excelente versión de mis favoritas. Esa es de Casa Bautista. Eh, Mi más favorita de todas es esta, la Reina Valera contemporánea, es del 2011, es lo mismo de la Reina Valera, pero con lenguaje actual, y sigue siendo Reina Valera. Y otras paráfrasis, otras traducciones muy buenas, como la eh, traducción del lenguaje sencillo, esa es una paráfrasis. Este, la Nueva Biblia de los Hispanos, o que luego cambió el nombre, dejan las mismas siglas y luego pusieron la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Es de los mismos editores de la Biblia de las Américas, es como una versión actual. También está otra paráfrasis, la de la palabra de Dios para todos, es buena paráfrasis también. Y están otras católicas, la Nacarcolunga, creo que tengo por aquí
la de Jerusalén. Tengo acá la hebraica Septuaginta, la tencha, le decíamos en el seminario. Hebraica Septuaginta con referencia Strong. Por ejemplo, mire, tienen estas cualidades. Eh, este, que más adelante tendremos la oportunidad de ver algo se lleva una materia de hebreo, de herramientas del hebreo. Esa materia es excelente porque vamos a aprender a leer el hebreo de una forma sencilla, pero también vamos a usar todas las herramientas, los léxicos, las ayudas gramaticales para analizar las familias. En realidad ustedes no van a aprender hebreo como tal, pero sí van a aprender a leerlo de una forma muy básica, pero también a aprovechar las herramientas del hebreo. Eso va a ser fantástico para todos. Lo ideal sería llevar hebreo. Yo llevé todo un año de hebreo y les voy a ser honesto, ya se me olvidó un montón. Ya se me olvidó un montón. Porque a menos de que lo estés enseñando, a menos de que lo enseñes o que estés trabajando en traducciones, es que realmente lo vas a aprovechar así todo hasta de hebreo avanzado. Y a mí ya se me olvidó mucho. Lo que sí uso son todas las herramientas del hebreo. Y entonces, bueno, eso, creo que eso es lo que más se preserva debido al exégesis. Y entonces, precisamente, yo quiero evitarles el estar batallando con eso. Vamos a ver herramientas de hebreo, esperamos más adelante. Está en el programa. También está lo mismo con el griego. Hay otras versiones que les voy a poner que va a ser interesante aprovecharlas. Esta tiene la excelente cualidad de que puedes eh, ver diferentes versiones en paralelo, todas las que quieras. Miren, aquí está arriba. Todas, bueno, no es cierto, no todas las que quieras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versiones para verlas en paralelo, versículo por versículo, y permite comparar las versiones. Eso ayuda para la exégesis, eso lo vemos en el análisis verbal. Otra cualidad, pues bueno, es que uno, si está viendo proverbios y quieres buscar alguna palabra significativa, pues en cuanto tienes la referencia Strong, les voy a poner también la Reina Valera con referencia Strong. Y entonces, por ejemplo, si tú quieres saber aquí, perdón, amargo, ¿dónde está aquí amargo? ¿Dónde lo había dejado? Ay, acá está. Su fin es amargo. Amargo. ¿Cuál es el término, el vocablo hebreo que se utiliza aquí? Entonces, pues no lo tengo. Ahorita no tengo la versión Reina Valera con referencia Strong. La voy a subir y se las voy a poner también para que la tengan. Pero bueno, vamos a verla en inglés. ¿Cuál es amargo? As bitter, wormwood. ¿Qué es wormwood? Sí, este es amargo, ¿verdad? Entonces, este es el vocablo hebreo que se utiliza. Acá lo pueden ver abajo, la referencia Strong. Está sobre todo la raíz. No, esa no es la de amargo. Bueno, no soy muy bueno ahora para el inglés. Pero aquí vamos a tener aquí vamos a tener la referencia, ¿sale? Para que ustedes vean, busquen la raíz, incluso hay muchas cosas que vamos a ver. Es más, creo que voy a grabar un tutorial, con el uso de ISO, de esos como los que hacen los youtubers. O si pueden ver un tutorial, pues también, que me imagino que ya debe haber alguno que otro. Yo les voy a grabar un tutorial ahí con algunas cosas que son útiles. Bueno, eso es. También hay comentarios. Ahorita tengo muy pocos comentarios. Proverbios 5:4. Aquí está el 5, el versículo 4. Aquí está, por ejemplo, pueden ver el versículo 4.
del comentario Jamieson Fawcett Brown. Ese es el conocido como el exegético y explicativo. Ese es muy buen comentario, muy buen comentario. Yo lo tengo físicamente. Tiene mucha riqueza exegética. Ese es muy útil ya tenerlo aquí. Hay otros que les voy a poner que están también muy buenos, que gracias a Dios ya los conseguí. Entonces, esa será una herramienta que estemos usando. ¿Sí? Quiero que todos la tengan, la instalen y la aprovechen. ¿Sale? Hoy me voy a dar la tarea de empezar a subir todos los recursos disponibles. ¿Sale? Bueno, vamos a irnos a abrir una hoja de Word. No voy a hablar de todo el análisis sintáctico en esta clase. Voy a hablar sobre el mostrador sintáctico. Para empezar, ¿qué es el mostrador sintáctico? El mostrador sintáctico es ver el texto y hacer un análisis de la sintaxis, de cómo está escrito el texto, de tal manera que nosotros podemos encontrar las unidades de pensamiento del autor. Y entonces podemos definir, no por lo que a mí se me ocurre de cuántos puntos tenga una porción bíblica, sino por lo que el mismo autor refiere en su sintaxis. Al analizar la sintaxis, podemos sacar que tiene 3 puntos, tiene 4 puntos, tiene 5 puntos, o los puntos que correspondan, ¿verdad? En una ocasión, los que ya han llevado homilética, la homilética tradicional, saben que es importante no hacer más de 5 puntos, porque en cuestión de comunicación, más de 5 puntos la gente ya no se acuerda. Entonces, ¿qué hacer cuando me salen en un texto 6 puntos para el mensaje? Bueno, yo les digo algo sencillo. Bueno, si tienes 6 puntos para el mensaje, pues haces de ese mensaje la parte 1 y la parte 2. 3 en 1 y 3 en 2, y te quedan 2 sermones bautistas. Esos sermones de 3 puntos, ¿verdad? Un sermón de 3 puntos es ideal porque te permite, le permite al escucha grabarse los puntos del mensaje, como cuando haces haces un mensaje que es fácil de aprenderte. Por ejemplo, ¿cómo servir al Señor? Pues debes servir al Señor con devoción, debes servir al Señor con visión y debes servir al Señor con acción. Ese es un sermón de 3 puntos. Qué bonito se oye. Devoción, visión y acción. Se te queda grabado muy fácil. Más de 3 puntos, ya no tan fácil, pero todavía hasta 5 puntos. Pero ¿de dónde saqué mis 3 puntos? ¿Por qué 3 puntos? Tal vez sí es un mensaje temático en lo que yo tomo diferentes pasajes de las Escrituras. En lo personal, si estoy viendo acerca de un tema en diferentes lugares de la Biblia, entonces sí puedo entender que yo puedo poner los puntos que yo quiera, ¿verdad? Porque estoy viajando a través de un tema de las Escrituras. Los que tienen por ahí la Biblia, ¿cómo se llama esta Biblia? Que es la que yo uso, la Biblia, una que tiene unas guías. Ay. Es la Biblia, es mi Biblia favorita. Tiene excelente concordancia. ¿Cómo se llama? La Thompson. La Biblia Thompson tiene cadenas de referencia temática. Ustedes pueden ver, si han tenido una Thompson en sus manos, ustedes pueden ver que la Biblia Thompson trae a las orillas un número de referencia. Y entonces uno va siguiendo la cadena de referencias. Entonces pueden venir 4 o 5 textos en cadena, y de hecho hasta puedes hacer todo un sermón de eso, ¿verdad? Si son 3, pues qué padre. Si son 7, pues harás un sermón de 3 puntos y uno de 4, y ya te queda
hablar de un tema con diferentes porciones de la Biblia. Eso es bien bonito, está bien. Esa es una manera de aplicar la homilética, que es exponer. Pero ahora, lo que nosotros vamos a ver aquí no es un sermón temático. En realidad, a lo que estamos yendo es algo de lo más difícil de hacer, que es realizar un sermón expositivo. Los sermones expositivos eh, profundizan en las escrituras. Por supuesto que consideran otros, otras partes de las escrituras respecto a un tema que se trata en el texto, pero en sí es meternos al texto de una manera un poquito más profunda. Ahora, vamos a hacer nuestro sintáctico y vamos a hacerlo de un pasaje sencillo. Vamos a hacerlo de Romanos 12, 1 al 2. ¿Les parece? ¿Sí? Romanos 12, del 1 al 2. Vamos a preparar nuestra hoja, ¿sí? Fíjense bien. Me gustaría que lo hagan ahorita igual que yo. Ustedes después lo harán como ustedes quieran. Ahorita, bueno, me encanta como decía el pastor Juan Germán, uno de mis maestros en el seminario, Juan Germán Ortiz, pastor de la primera iglesia bautista de Zarco. Decía, ahorita ustedes se van a poner los tenis y se los van a amarrar como yo digo. Ya después, cuando dejen de estar conmigo, se los van a amarrar como ustedes quieran. Pero ahorita quiero que se los amarren como yo digo. En este caso, podría parecer un poquito infantil ese discurso, pero ahorita, para empezar, sí me gustaría que empezaran a hacerlo un poquito a mi manera. Ya después ustedes lo van a hacer como ustedes quieran y van a deshacer si quieren el método. Bueno, ya eso será cuestión de cada quien. Vamos a preparar nuestra hoja de Word, ¿sí? Vamos a empezar y vamos a ponerlo a lo ancho, ¿sí? Lo ponemos a lo ancho, vamos a poner unos márgenes chiquitos, ¿sí? Yo los pongo de 1. Ustedes si no tienen así grado como yo, pueden moverle aquí e ir a la configuración de página, donde se ponen aquí de 1 centímetro. Yo sigo viendo el Word. ¿Cómo? No me digas. Sí, no estamos viendo Word. ¿No están viendo Word? ¿No? Ok, gracias. Qué bueno que me lo dices. Entonces dejo de compartir. Se supone que estoy compartiendo pantalla, no estoy compartiendo una en específico. Bueno, vamos otra vez. Voy a compartir pantalla y un documento de Word. ¿Sí? Para los que ya manejan Word, no, esto va a ser muy fácil. ¿Sí? Vamos de nuevo. Va de nuevo. Mi orientación, vamos a ponerla horizontal. ¿Sí? Perdón, déjenme apago ¿cómo se dice? Bajo el volumen. ¿Sí? Y voy a cerrar ahí está. Mi WhatsApp de la computadora. Ahora, ¿qué es lo que están viendo ahorita? ¿La hoja de Word? Sí. Sí, ok, fantástico. Vamos a la hoja de Word. Vamos desde el principio otra vez. Vamos a disposición, la ponemos horizontal, ¿sí? Márgenes, nos vamos a márgenes, háganlos lo más chiquitos, personalícenlos. Yo lo pongo en 1, es lo que me permite aprovechar más la hoja, ¿sí? Ya más luego nos genera problemas incluso el imprimir. Por eso póngalo en 1, ¿sí? Póngalo en 1. Aquí yo voy a poner mostrador de Romanos 12, del 1 al 2. ¿Sale? Es más, vamos a hacerlo más sencillo. Nada más del 2, porque es un ejemplo, ¿verdad? Es solamente un ejemplo. Vamos a ver cuántos puntos nos salen de esa porción bíblica. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro. Yo le doy siempre algunos enters. Me encanta darle para que no estar batallando y poder moverme fácilmente ya con los espacios de aquí y que no me limite hacia abajo o hacia arriba. Bueno, ahora voy a compartir. Vamos a
eSword. Entonces yo me voy a Romanos 12. Sí, ahorita ya está en línea el Bible Gateway, pueden descargar ahí su pasaje, o como les digo, ya a más tardar mañana ya deben estar todos estos, ¿cómo se llaman? Todos estos módulos de eSword para que los descarguen y los instalen. eSword, aquí está, miren, eSword, así lo pueden buscar en internet y ustedes descargan el programa. Lo descargan, es gratuito. Viene con algunas versiones, que ya están, no descarguen esas versiones, bueno, más que la que viene por default. No necesitan descargarlas. Yo les voy a pasar otras aquí mejores, que esas otras ni las van a aprovechar. Viene la Reina Valera, una Reina Valera medio rara, la que está ahí. Dice Reina Valera en español, pero no es ni siquiera la 60, que es la que usamos comúnmente. Aquí les voy a pasar algunas versiones muy útiles. Bueno, Romanos 12:2, ¿sí? Aquí yo me voy a la herramienta de copiar. Copio mis versículos. Bueno, en este caso solo es un versículo. Está padre porque me muestra diferentes maneras de copiar el versículo. Miren, aquí me lo pone hacia abajo, me lo pone, aquí es para copiar un solo versículo. Aquí yo copio y como nomás es uno, pues me lo pone así, pero cuando son dos, por ejemplo, o son más, miren cómo me los ponen. Aquí bien bonito, ¿sí? Y aquí ya esto me ayuda. Bueno, pero nomás vamos a copiar uno, ¿sí? Lo copio, ¿sí? Y ahora sí dejo de compartir esto. Vámonos al... Ahí está. Ya estamos en la hoja de Word, ¿verdad? Sí, entonces lo voy a poner más abajo y lo voy a hacer 2 veces. Ahorita les digo por qué. Bueno, más de una vez les digo por qué. Porque, eh, porque uno lo vamos a despedazar y el otro me va a quedar ahí listo para ya luego copiarlo para mi sermón, ¿sí? Uno yo lo voy a despedazar. Digo, vamos a analizar la sintaxis, ¿sí? Ese es mi texto y lo voy a poner más chiquito, lo voy a poner a 11 para que sea, o a 10 para que sea fácil de manipular, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros en el análisis sintáctico? ¿Qué vamos a encontrar en ese análisis sintáctico? Miren, primero, creo que recuerdan que les comenté que es importante analizar la sintaxis porque dependiendo de la sintaxis de una oración o de un texto, nosotros encontramos los énfasis que se hacen de parte del autor o de quien los dice. Por ejemplo, les decía el ejemplo, no es lo mismo decir, la niña es bella, con una oración en perfecto orden sintáctico, donde encontramos que la niña es el sujeto y el predicado es bella, ¿verdad? El verbo, ¿cuál es? Es, del verbo ser. Y luego enseguida, parte del predicado, encontramos un adjetivo calificativo. ¿Cuál es el adjetivo? Bella, ¿sí? El sujeto, estamos hablando de la niña, la niña. La niña, parte de su esencia, de su ser, es que es bella. Sin embargo, si en el español o en los idiomas encontramos, en este caso en el español, encontramos que primero se dice bella es la niña, ¿es lo mismo a decir la niña es bella? Aparentemente sí. Sin embargo, al ponerlo antes, ¿sí?, que el sujeto, significa que se está haciendo un énfasis especial en la belleza de la niña. No solamente que la niña es bella, sino que el hecho de ser bella es algo que destaca en su esencia. Bella es la niña,
¿sí? Bella la niña. Esto es algo relevante para analizar en la sintaxis, en el caso del español, ¿sí? Y también en muchos otros idiomas. En el griego es algo muy similar. El griego y el español son muy similares en sus, en su sintaxis. Por eso nosotros los hispanohablantes se nos facilita aprender el griego, más que a los gringos, ¿eh? Más que a los gringos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a localizar nosotros? Vamos a localizar lo que se llaman las cláusulas dependientes de las independientes. ¿Qué es una cláusula independiente y qué es una cláusula independiente? Por cláusula me refiero a una oración. Una oración independiente y una oración dependiente. Una oración independiente es una oración que tiene sentido en sí misma. La niña es bella, ¿sí? La niña es bella. Pero si yo le agrego, la niña es bella y su papá, aunque está muy feo, tuvo a una hija bonita. Ese es ya todo mi texto. Si yo digo, la niña es bella, ¿tiene sentido en sí mismo? Sí, por supuesto que sí. Pero si yo digo, y su papá, ¿tiene sentido por sí mismo? No. Depende de lo primero que yo dije. Esa es una cláusula dependiente, ¿sí? Y entonces, nosotros tendríamos que subordinarlo así. La niña es bella y perdón, y su papá, ¿qué dije? Aunque está feo, tuvo una niña hermosa. Ahí está nuestra oración. La niña es bella, esa es nuestra oración. Y es una conjunción, ¿sí? Perdón, algo me faltó aquí en la preparación. Vamos a seleccionar todo. Creo que es algo que se lo dije a uno de ustedes. Selecciono todo, ¿sí? Y en la preparación creo que es importante también hacer esto. Mi párrafo, me voy a párrafo y voy a buscar las tabulaciones, ¿sí? Ven aquí que tengo 1.25 centímetros. Ok, voy a cancelar. Si yo recorro aquí en mi tabulador, se está recorriendo, aquí en mi teclado, en la tecla esa que tiene dos flechitas, ¿sí? Mi tabulador me está recorriendo 1.25 centímetros, ¿sí? En realidad es mucho espacio. Entonces, para evitar que pase eso, especialmente a la hora de estar subordinando ¿cómo se llama? Las oraciones, entonces yo preparo mi texto con mi párrafo, voy a párrafo y luego encuentro tabulaciones. Tabulaciones, yo bajo aquí a punto 5. Punto 5, elimino todas las que ya hay, las que están preestablecidas, las eliminé todas, ¿sí? Aunque a veces no se ven, sí las marca en el texto y entonces le doy a aceptar. Y ahora todas mis tabulaciones van a ser ¿lo pueden ver? A medio centímetro, 0.5 centímetros, ¿sí? ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, la niña es bella y su papá, aunque está feo, que esta es una frase, esta es una oración. Tuvo una niña hermosa. La pregunta aquí es, ¿tuvo una niña hermosa? ¿Tiene sentido en sí misma? No. ¿De cuál? No, depende de otras. La pregunta aquí es, ¿de cuál depende? ¿Depende y su papá o depende de la niña es bella? Porque eso nos vamos a encontrar constantemente, que a veces estas oraciones que están acá no dependen necesariamente de la que está inmediatamente arriba, sino dependen de estas, de estas de más arriba, ¿sí? Entonces es lo que tenemos que nosotros localizar. No soy el gran experto en español y sus gramáticas, pero esas cláusulas, perdón, y la sintaxis, pero puedo entender o podemos entender aquí que debemos localizar
de cuál depende nuestra oración. Ahora, miren, voy a enseñarles un mostrador sintáctico o algunos mostradores sintácticos que yo he realizado, ¿sí? Permítame, por favor. Ay, no sé qué estoy haciendo. Ahí está. Voy a abrir aquí aquí está. Por ejemplo, esto es lo que quiero que lleguemos a hacer. Nosotros vamos ahora. No se ve nada, Jesús. Ahí va, ahí está. ¿Ya lo tienen? ¿Ya se ve? No. Vemos nada más lo de Word. Ay, ya no. Aquí está. Ok. Pueden ver ustedes aquí que esto es lo que queremos hacer. Ver cuáles frases dependen de dónde. ¿Sí? Esta es la idea de lo que queremos hacer. Y sacar los diferentes puntos de un mensaje. ¿Sí? De aquí sale. Voy a poner otro ejemplo que es también muy fácil de revisar. En Santiago capítulo 4, por ejemplo, este es un texto muy sencillo. Ay, este está muy bueno. ¿Dónde está el Zoom? Dejo de compartir de aquí y voy a compartirles otra. Ahí está. Miren, por ejemplo aquí encontré algunas cosas. Someteos pues a Dios. Es un verbo. Someteos pues a Dios. Luego otro verbo. Resistir al diablo. ¿Sí? Pero esta frase depende completamente. Aunque este es otro verbo, esta frase depende de esta primera. Es dependiente. Y luego otro verbo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, ¿qué nos dice? Limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, aquí está otro verbo, purificad vuestros corazones. ¿Cuántos puntos nos dio? 5 puntos. Entonces, aquí yo encuentro un sermón de 5 puntos. Someteos, lo primero que me dice es que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo, que nos acerquemos a Dios, que limpiemos nuestras manos y que purifiquemos nuestros corazones. Entonces, yo aquí puse en un arreglo homilético, yo le puse con A, ajusta tu vida a Dios. Ese es el someterse, ¿sí? Aguanta los ataques del enemigo. Eso es resistir al diablo. 3, acércate a Dios. Bueno, ese no batallé porque ya viene con la acércate a Dios. 4, apártate de lo malo, ¿sí? Pecadores, limpiar las manos, ¿sí? Y hay mucho que decir al respecto. Y luego, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Alinea. Esa línea, así va. No, estaba bien escrito, ¿no? Sí, estaba bien. Así estaba bien. Sí, gracias. Uy. Nada más la I no va. Ah, así. Ahí está. Alinea. Así está. Alinea tu corazón. ¿Sí? Ahí está. Ahí están los 5 puntos de un mensaje. ¿Cuántos me salieron en esa porción bíblica? No son los que yo me inventé, son los que nos da la porción. ¿Sí? Aquí están los 5 puntos. Ahora yo tengo todavía mucho trabajo que hacer, pero aquí yo ya tengo un sermón. ¿Sí? Un sermón de 5 puntos. ¿De dónde salen? de la misma porción bíblica, ¿sí? Ahí está mi trabajo que yo fui haciendo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Vamos ahora a Romanos capítulo 12. Voy a dejar de compartir. Vamos a irnos a Romanos capítulo 12. ¿Dónde está? Ahí está.
¿sí? Vamos a ver, generalmente tomen en cuenta todas las comas, puntos y comas, como ya algo para hacer aparte, ¿sí? Como una oración nueva. Comas, puntos y comas, puntos, como algo nuevo, algo que hay que subordinar, o algo que hay que poner abajo, vaya, ¿sí? Por ejemplo, lo primero que nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados, ¿sí? El sino tiene sentido por sí solo, ¿no? Depende completamente del no conformarse. No te conformes, sino transfórmate. O mejor dicho, ay, más bien aquí es, si te dice, no te conformes, y te está hablando ahora de lo contrario. La pregunta aquí es, y si quieren hablen ustedes, se vale dar su opinión, y pueden abrir su micrófono. No os conforméis, yo ya les dije la primera idea, y olvídense que les dije, no os conforméis, es dependiente de esta, y si depende, a partir de qué depende, o si es paralela, ¿sí? Yo diría que es dependiente, Dependiente, porque podemos cambiar la palabra sino por más bien. ¿ok? Entonces, no puedes decir, Ok, es ¿y dar la idea de dónde depende? El sino transformados, ¿de dónde depende? ¿De cuál palabra depende? de nos, de De no os. conforméis. Nos, del Ujú, hecho de conformarte, no te conformes. Ya ujú. lo de este No os siglo, conforméis. ¿sí? No te conformes. ¿A qué? Bueno, a este siglo, ¿sí? Sino Ujú. transformados, ¿sí? Aquí está otro verbo. Aquí hay un verbo, aquí está otro verbo. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego, esta pregunta, ¿esta es paralela a esta y depende de la de arriba, o esta depende de esta? Aquí ustedes díganme. ¿Dónde va? Pues es que esa es de las dos, ¿no? ¿Mm? O sea, si no te conformas, si te transformas, compruebas cuál es la voluntad de Dios. Entonces es como, Pero fíjate bien, aquí lo que yo quiero decir es que esta Lo que, depende directamente de esta o depende de esta. Hay veces que no es necesario depender de esta y se convierten en una No, hermanita. depende de no os conforméis a este siglo. Entonces, aquí lo dice Tania. Tania dice que no os conforméis, depende, perdón, para que comprobéis, depende de no conforméis. Entonces, digamos que si yo quito esto de manera hipotética, yo lo quito, puedo decir, no os conforméis a este siglo para que comprobéis. No tiene sentido, si te fijas, no tiene sentido. depende de las dos, yo digo. No eh, os conforméis para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. en el, Jesús, en lo que quitaste, dice, sino transformados, Sí, ¿verdad? transformados para, Luego ¿no? dice, por medio de la renovación, ¿sí? De vuestro entendimiento, Entonces, ¿esta de dónde depende? Ajá. de la segunda. De la segunda. Por- Ajá. sí, porque está hablando de que vas a comprobar a través de que vas a renovar tu entendimiento. Sí, la comprobación que tú vas a hacer de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿sí? ¿Cuándo lo vas a comprobar? Cuando no te conformas, no, sino cuando Es tú transformados para transformas, comprobar. ajá, cuando hay una renovación de tu mente. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde dependería? Luis, ahí va, Luis, ¿de dónde dependería para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios? ¿De dónde depende? Del, De del la renovación, entendimiento, ¿no es? ¿Ok? de la renovación de vuestro entendimiento, de ahí Ok. depende. Aquí, cuando tú te transformas por medio de la renovación de tu entendimiento, renovación sería la palabra clave aquí, de la cual depende esto. Si no hay una renovación de tu entendimiento, No vas a entender la voluntad de no Dios. vas a poder comprobar la voluntad de Dios. ¿Sí? Tengo una duda. Ajá. ¿No se supone cuando es una frase y que está entre comillas, lo que está entre comillas se puede quitar de la oración y no pierde sentido? Sí, mira, ahí te va. Mira, bueno, a ver,
¿Cómo que sí? A ver, mejor, te contesté muy rápido. ¿A qué te refieres con las comillas? Es que, por ejemplo, cuando alguien está escribiendo algo y quiere dar una idea, lo pone entre comillas. Por ejemplo, si lo transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, está en comillas. Entonces, supone que si ¿Por quitas qué lo que está, comillas? ¿Por qué dices que bueno, está? no en comillas, está entre comas, más bien. Ah, entre comas. Ajá, sí, entre Ah, ok. comas, no en comillas. No, mira, acá también, Es acá una está, separación nada acá hay más. coma. Sí, acá hay una coma. Eh, mira, eh, no necesariamente una coma te dice que la frase anterior, especialmente en el pensamiento de Pablo, en el pensamiento de Pablo, tiene, era un mundo, estaba, híjole, era un Einstein, y más allá en el sentido bíblico, pues mucho más que Einstein, ¿verdad? Pero tenía una mente tremenda Pablo, de tal forma que él, a diferencia de otros autores del Nuevo Testamento, sus ideas, él empieza a desarrollarlas y luego empieza a derivar, a hacer pequeñas derivaciones de la idea que tiene. Empieza a hablar, por ejemplo, de la salvación y una salvación que es buena, una salvación que es gracias a Cristo Jesús. Ahí soy un niño. Perdón, es el de, ¿Es el qué? es el de aquí en nuestra casa. Ah, ok, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, ¿qué les decía? Pablo escribe en Que cascada Ah, las ok. ideas. Va derivando sus ideas. Una salvación, está hablando, por ejemplo, de la salvación. Una salvación que nos permite ser una familia espiritual, por decir un ejemplo, ¿no? Y una salvación que es en Cristo Jesús, quien nos salvó entregando su vida. Y Dios sigue derivando. Dios, ¿sí? En la voluntad de Dios, quien ideó ese plan, decidió enviar a su hijo. Y luego sigue diciendo, una salvación que no debemos dejar de valorar, por ejemplo. Y todo regresa otra vez a hablar de la salvación. Otra característica de la salvación, que no debemos dejar de valorar porque es más valiosa que el oro y porque fue la sangre de Cristo con la que nos compró esa salvación. ¿Sí? Una salvación, es hipotético lo que estoy diciendo, claro que estoy diciendo algo inventado. Y luego una salvación que también es es importante que la compartamos. De tal modo que, aunque nos dice algo de Cristo y nos dice algo del plan de Dios, en realidad hablamos de tres aspectos de la salvación. Una salvación una salvación que dijimos es hermosa, una salvación que fue a un alto precio, una salvación que debemos de compartir. Fueron tres aspectos de la salvación, ¿sí? Aunque haya algunas cosas que luego el apóstol Pablo dice acerca de la salvación. Así lo vamos a encontrar constantemente con diferentes aspectos de la teología de Pablo, que desarrolla, pero aunque va desarrollando un punto, él deriva y va derivando y luego se regresa otra vez y lo trata otro punto y luego lo empieza a derivar, del cual saca varios hasta subpuntos. Pero tiene una mente tan fabulosa que puede derivar y si nosotros hacemos esta análisis de la sintaxis, en realidad necesitaríamos en algunos casos como 5 páginas por las derivaciones que hace el apóstol Pablo. Entonces ahí está el chiste, poder nosotros descubrir cuáles son las unidades de pensamiento del autor, las unidades principales de lo que está hablando, ¿sí? Aunque luego en una unidad él la desarrolle un poquito más y luego que regrese a desarrollar otro de sus puntos, ¿sí? Jesús. Cosa que no encontramos en ninguno de los otros autores de la Biblia. No.
Pablo es el que más se extiende y deriva de una sola idea muchas más, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy listos en no confundirnos, ah, por el hecho de que sea una coma la que pensemos que es la que nos dice que eso es lo que separa una idea de la otra, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos la definición de coma, o sea, en la gramática, realmente no está diciendo que se está resaltando algo. O sea, la coma, hay que recordar un poquito de esto, ¿verdad? Simplemente es para separar párrafos, pero al mismo tiempo la coma sirve para enlazar el párrafo anterior con el posterior. O sea, es un enlace al mismo tiempo. Y es un Cuando descanso. no tuvieran sentido, por eso existe el punto y seguido o punto y aparte. Sí, pero Miren, la coma aquí en la Biblia generalmente se aplica eso, es una unión de sentido, ¿no? Hay un libro que yo les recomiendo que se llama Extra, que se llama El pensamiento del apóstol Pablo. No recuerdo el autor, para la próxima clase se los tengo. Está bien interesante porque habla mucho de lo que está mencionando el Pastor Jesús. Y creo que ayuda mucho a entender cómo la forma en que escribía Pablo. muy Muy bien. bien, muchas gracias. Sí, miren, vamos a ir para ayudar un poquito, vamos a ir al método, ¿sí? Si lo tienen ahí ya impreso, pues fantástico. Si no, aquí también lo podemos ver en pantalla, ¿sí? Hermano Edgar, ayúdanos a leer, así lo más rápido posible. Análisis sintáctico. Tradicionalmente, siguiendo la definición de Carl A. G. Keil, se le ha llamado a la tarea exegética el método gramático histórico. O histórico gramatical también. Ajá. ¿Perdón? O histórico gramatical, nosotros aquí en México. ¿Sí? Su fin es determinar el sentido requerido por las leyes de la gramática y los hechos de la historia. Su principio más fundamental es que las palabras y oraciones pueden tener un significado en una sola conexión. El problema en los últimos años es que muchos quieren ver lo que el texto me dice a mí. Ajá. Y Por ahorita, tanto, proponemos... sí, y ahí interrumpo. Lo que el texto me dice a mí. Y ese es un problema. No se trata de lo que el texto me dice a mí, sino lo que el texto le dijo a esos primeros receptores, ¿sí? Cuando entiendo lo que le dijo a esos primeros receptores, voy a entender ahora lo que me dice a mí. Pero primero lo que le dijo a esos primeros receptores, ¿sí? ¿Qué dijo? ¿Qué sentido tuvo para los primeros receptores de Apocalipsis, por ejemplo? ¿O qué sentido tuvo la epístola a los colosenses, a esos hermanos de Colosas? ¿Cómo es que ellos lo entendieron? ¿Sí? Porque Pablo estaba escribiendo algo que sabía que los de Colosas le iban a entender. Por eso es la carta a los colosenses. De tal modo que si nosotros entendemos primero como ellos lo entendieron, ahora podemos aplicarlo a nosotros y ¿sí? Ver qué me dice a mí, pero primero entendiendo qué le dijo a ellos, ¿sí? Por lo tanto, sí, hermano, siga. Por tanto, proponemos un nuevo nombre para la tarea y la misión de la interpretación bíblica, el método sintáctico teológico de exégesis. Exégesis. No porque haya nada malo en el antiguo nombre, sino para describir más claramente lo que es la función principal de la exégesis. En la exégesis sintacto-teológica, el énfasis cae sobre dos partes claves del proceso exegético. La primera parte enfatiza que la sintaxis, que es la manera en que se unen las palabras para formar frases, cláusulas y oraciones, nos auxiliará en descubrir el patrón de sentido del autor. El análisis sintáctico opera de tres bases. 1, el concepto. 2, la proposición. Y 3, el párrafo. Es por medio de la manera precisa en que estas tres unidades están organizadas y arregladas que el exégeta recibe todos los datos que necesita para comenzar a transportarse del texto al destino de usar el texto en una situación de predicación o enseñanza. La segunda parte del nuevo programa es el análisis teológico.
la disciplina de la teología bíblica. Si se mantiene en un patrón distintivamente diacrónico, los fenómenos que ocurren a lo largo del tiempo, donde la teología acumulativa se estudia y se clasifica en su época en que ocurrió. Será la contribuidora principal a la exégesis teológica del pasaje. El exegeta usará la teología bíblica cuando un concepto, una palabra, una cita o un evento en el pasaje indican Échale para arriba, Jesús. Perdón, me dio la tos. Necesitas bajar la página. Ahí está. indican que había originalmente tanto un reconocimiento de su relación a un núcleo precedente de fe, como la intención de contribuir a este núcleo. Identificación de esta viva conversación que los escritores bíblicos tenían con aquellos que fueron antes de ellos. Introduce legítimamente los intereses de la teología e instruye al exegeta sobre cómo él puede dirigir su propia formulación de sentidos y aplicaciones. La teología bíblica es, pues, una de las herramientas gemelas de la exégesis, además de ser la contribuidora principal a la teología sistemática. La forma literaria. Antes de comenzar la profundización en el párrafo, hay un paso preliminar, el cual es la identificación del tipo de composición literaria que tenemos adelante. Hay 5 formas literarias básicas que fueron usadas por los escritores bíblicos. Ok, espérame. Aquí los voy rápido. Prosa, entre los cuales están discursos y sermones, los archivos, que en este caso son contratos, cartas, listas, leyes, observaciones rituales y las narraciones históricas, básicamente. Y luego está la poesía, que tiene su propia forma, que espero que la alcancemos a ver un poquito de la poesía. La narración histórica, la literatura sapiencial, la literatura apocalíptica, cada una tiene sus características. Vamos al párrafo, ¿sí? Aquí. Continúa, hermano. El párrafo. Una vez que el exégeta ha determinado las divisiones naturales y la forma literaria del libro, ya empezará a examinar el pasaje escogido. Generalmente el trozo constará de 1, 2 o 3 párrafos. Para delimitar el párrafo, los criterios son: 1. Tema unificador, indicado frecuentemente por el repetido uso de la misma palabra o concepto. 1 Corintios 13, 2, del 6 a 8. Preguntas retóricas. Frecuentemente introducen un nuevo párrafo, Romanos 6, 1. Una fórmula invocatoria, Colosenses 3, 18, 4, 1. Cambios abruptos de actor o participante. Ajá, son las transiciones, ajá. Modo, tiempo o voz de un verbo, escenario o tema. 5. Conjunción, preposición o pronombre relativo muy resaltado. Así que el marco para expresar y desarrollar una sola idea es el párrafo. Trata generalmente de un solo tema o una serie de eventos que se relacionan con un actor o participante en el mismo sitio y tiempo. Puede concluirse que un párrafo consiste en la afirmación de una proposición temática juntamente con unas proposiciones auxiliares. Ok, es de lo que hablamos. Ajá. El párrafo está compuesto, aquí voy a interrumpir, por cláusulas o llamémoslo así, oraciones, las cuales las hay de dos clases, según su tipo y su función gramatical. Según su tipo, estas se clasifican en primero, independientes o principales de los que hablamos, que expresan una idea completa y puede estar sola. Y 2, las coordinadoras, forma parte de una oración compuesta. Independiente o subordinada, no expresa un pensamiento completo y no puede estar sola, dependen de otra. Vaya, uno puede reconocer estos tipos de cláusula y debe estar alerta a algunas de las palabras usadas para introducirlas. Por ejemplo, las conjunciones y, o, ni, no, pues, más, no solamente, sino también, adversativas, pero, excepto, consecuentes, por tanto, así que, con que, las transicionales y, además, o conjunciones que subordinan. Cuándo, por qué, desde, sí, aunque, qué, dónde, o pronombres relativos que subordinan. Quién, cuyo, cuál, qué. Entonces, todo eso son guías
Yo creo que necesitamos por ahí una clase de Yoshi, un poquito de español para que nos recuerden. Yo, créame, ahorita ya lo hago tan en automático ya, que hasta ya se me está olvidando un poco del español. Pero el entender todo esto nos ayuda, nos ayuda mucho precisamente para poder entender qué es lo que tenemos que subordinar y qué es lo que no debemos subordinar. Luego léanse con más calma esta parte porque nos va a ayudar mucho, ¿sí? Vamos a regresar a nuestro texto de Romanos, ¿sí? Este es el de Romanos, ¿sí? Vamos, por ejemplo, aquí a, no os conforméis a este siglo. Y luego lo bajamos y dijimos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es lo siguiente que me dice? De no conformarnos, nos dice que seamos transformados. ¿De dónde depende transformados? Del hecho de no conformarnos, ¿sí? Y luego, para que comprobéis, ¿cómo podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Pues cuando nosotros somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? De ahí, esta frase depende de esta, ¿sí? En particular, en el hecho de la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? Y luego, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Aquí está un adjetivo. Ese es un adjetivo. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Calificativo, ¿verdad? Porque califica a la voluntad de Dios. ¿Cómo es? Buena. Me encanta cómo lo dice la NBI. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Es una sintaxis más cómoda en la traducción, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí. Agradable y perfecta, ¿de qué está hablando? De la voluntad. Ajá, la voluntad de Dios. ¿De cuál sea? La buena. Entonces, en todo caso, aquí sería la agradable. Aquí se va a poner paréntesis, ¿sí? Ay, perdón. Estaba aquí. Agradable. ¿De qué estamos hablando? Voluntad de Dios. ¿Y qué más estoy diciendo? ¿Y? Perdón. Aquí va la... Ay, la regué. Aquí está. Esto aquí. ¿Cuál sea la buena? Aquí va esto. Ay, me está equivocando. La buena. ¿Sí? La agradable. ¿De qué estamos hablando? De la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Sí? No lo dice literalmente, pero me lo dice de forma implícita, ¿verdad? Para que comprobemos cuál sea la última característica de la voluntad de Dios. ¿Cómo es? Perfecta. Perfecta. ¿Sí? Entonces, ahí si se fijan, nos está tratando 3 características de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y estas dependen de eso. Ahora, ¿cuántos puntos tiene mi mensaje? 1, 2, 3, 4, 5. En realidad me está hablando de 3 puntos. De no conformarnos, Ok. de transformarnos mediante la renovación y de la buena voluntad, la voluntad de Dios, que tiene 3 subpuntos, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a tomar. Y voy a poner mi tabla. ¿Sí? Y vamos a hacer eso con todos los capítulos, con todos los versículos. Sí, exactamente. Poco a poquito. Es que,
Pues yo les voy a estar ayudando, no se preocupen. Y vamos a ver otros pasajes. Vamos a ver otros Y luego que pasajes. escogí el Salmo 119. Pues sí, ¿verdad? Por eso yo decía, híjole, se meten luego en broncas gratis. Por eso les decía, agarre un texto sencillo de Santiago, pero no me hicieron caso, nadie. Bueno, nada más alguien me hizo caso. ¿Quién fue? Hermano Edgar Marrufo. Sí, Jesús yo decía, lloró. ¿verdad? Jesús lloró. Entonces aquí nos dice, la buena, que es, no os conforméis. ¿Sí? Y luego nos dice, transformaos. Ujú. ¿Sí? Y luego nos dice, claro, esto es así porque lo estoy haciendo de un solo versículo. Si lo recordamos, esto es este versículo es tiene un contexto, por eso ustedes ven que esto está Análisis subordinado, contextual. ¿verdad? Así es en el análisis contextual. ¿Sí? Aquí estoy violentando un poquito, pero para el ejemplo. Pero vamos a hablar de esto. Primero, en general, ¿de qué nos está hablando en general? ¿Sí? Pues es de una transformación, ¿no? De algo Ok. que haces. Vamos a ponerlo en materia de homilética, ¿sí? ¿Qué es la homilética? La homilética es el arte de cómo comunicar un mensaje, ¿sí? Y ese arte es para los sermones bíblicos, pero también es se refiere para discursos de todo tipo. Los principios de homilética se utilizan en todo tipo de comunicación, ¿sí? Así es que ustedes, aplicando los principios de homilética en general, que después los van a ver, se ven como parte de todos los estudios, tanto de los que ya están previamente en el instituto, como los que ahora vamos a seguir, como parte también de CIED y en conjunto, uno de esos principios es que tus puntos, aunque están en negativo, conviértelo a algo positivo. Por ejemplo, si dice, no os conforméis, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Y ahí va otra cuestión de homilética. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezó a salir la campaña Di no a las drogas de TV Azteca? Dile no a las drogas, ¿sí? ¿Sí? Así empezó. Pero después no, duró muy poquito, creo que duró como 2 o 3 semanas, y luego lo cambiaron a algo positivo. Vive sin drogas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué el no? ¿Alguien sabe por qué evitar el decir no? ¿Alguien sabe que quiera compartirlo? Normalmente cuando dices que no, generas rechazo a la idea. Exactamente. Y produce un efecto contrario, ¿no? O Así es. sea, no solamente lo rechazas, sino que si no lo hacías, Ahora lo voy a hacer. empiezas. Sí, Es un exactamente. efecto. ¿Sí? Sí. Entonces, precisamente, en la homilética nosotros vamos a hacerlo todo en positivo. Si aquí dice que no te conformes, entonces evita, ¿qué es conformarse? Y ya me voy a adelantar un poquito a la exégesis, al análisis verbal. ¿Qué es conformarse? Pues es tomar el molde, lo dice la NBI, no te amoldes a este mundo, ¿sí? Entonces, evita ¿Amoldarte? amoldarte, muy bien. Amoldarte. Está bien, amoldarte, eso puse, ¿no? Ah, es que entendí amolarte. No, amoldarte, ¿sí? Al mundo, ¿sí? 2, ¿qué nos dice aquí? ¿A qué nos invita? A transformarnos, A ver, pero considera todo. También hay 2 verbos. renovarnos y transformarnos. Ajá. Ok, podemos decir ambas cosas. Pero habla del entendimiento. Habla del entendimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... como
Ay, pues es que no sé qué palabra utilizar. Cambiar, ¿no? Cambia tu forma de pensar o cambia tu Ok. forma de... Cambia tu forma de pensar. En el homilético, yo normalmente aquí ya me aviento el homilético junto, ¿sí? Ya de tanto usarlo, hay 5 análisis. Aquí vamos a ver análisis contextual y análisis sintáctico. Sintáctico. El sintáctico, como no está tan fácil, vamos a tener varias clases con el sintáctico. Por eso es que no está tan fácil entenderle. Por eso no se preocupe. Este es el primer, ¿cómo se llama? Nuestro primer acercamiento. ¿Borrador? Ah. Nuestro primer acercamiento, ¿sí? Creo que ninguno había visto algo del análisis sintáctico, del mostrador sintáctico. Por eso es que es nuestro primer acercamiento con un pasaje sencillo, ¿sí? Entonces, cambia tu forma de pensar, ¿sí? Está bien, pusimos eso. Y luego lo siguiente es, ¿de qué está hablando? Comprobar la voluntad. Ok. Comprueba. La voluntad de Dios. Podría ser comprueba la perfecta voluntad de Dios. Pero también es buena y también es agradable. Sí. De Dios. Y inciso A. Buena. Que es buena. B. Agradable. Agradable. Inciso C. Perfecta. Es perfecta. Ajá. Así es. Ahí están las 3 características. Como está en 10, nos salió como que en... Ahí está. ¿Sí? Buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Ahí están las palabras claves. ¿Sí? Ahora, ¿de qué estamos hablando? Ay, perdón, aquí es... Mayúscula. Sí. Comprueba la voluntad de Dios. Cambia tu forma de pensar. Pues podemos darle de una vez el arreglo milético y poner las 3C de este punto. Podemos poner en vez de evita, además voy a usar aquí ¿cómo le llaman? El tumbaburros, ¿no? Sinónimos. El diccionario de sinónimos. ¿Sí? Y que nos dice una palabra con C en vez de evita. Evita. Cautela, no. Confronta, ¿cómo dirían? Evita, pero que una palabra con... Puede ser, cuídate de amoldarte al mundo. Pudiera ser, niégate a este mundo, ¿no? Pero ¿Cuídate tiene que evitar? ser con la C. No. Ahí está, mire, cuida el evitar. Ahí está, las 3C. No, pero cuidar el evitar es que... O cuidado con amoldarte a este mundo. Ándale, Ajá, sí. muy bien. Sí, porque... Muy bien. No, hay que quitar, evitar. Sí. Hay que evitar. Sí. Cuidado, cambia, comprueba. Ahí está nuestros 3 puntos. No lo pueden utilizar en la predicación, ¿eh? ¿Vale? No sé qué. Que no lo pueden utilizar en la predicación. Sí, claro, úsenlo. Casualmente, de esto iba a predicar el domingo. Bueno. Ahí está. Bueno, si vas a predicar el domingo, ¿cómo titularías a esto? Si es cuidado con amoldarte, cambia, comprueba. ¿Cómo le titularías? ¿Qué 3 cosas estamos viendo? ¿3 qué? Las 3C. Bueno, sí, pero ¿qué son 3 que? La 3C de la voluntad de Dios. Vamos a hacer nuestra proposición temáticas. Sí, las 13, pero ¿qué son? Los 3 principios, los 3 razones, las 3 facetas, las 3 Las cuidados. 3 actitudes del creyente. 3 actitudes de... Más bien son recomendaciones, ¿no? Ok. Sí. Porque está, cuídate, o sea, es una recomendación, 3 recomendaciones para agradar a Dios. Pero no son recomendaciones, son obligaciones, ¿no? Ajá, bueno. Sí, porque la Acciones. recomendación Ya es opcional. depende del sentido, ¿no? Que le quieras. 3 acciones. 3 acciones o 3 actitudes. Oh, ya ven. No.
¿No? Entonces, Para conocer la voluntad de Dios. ¿ah? O para Ya van deleitarnos. en Ya la van como voluntad. 5 sermones, diferente título, pero mismo contenido. Sí, Para los olvidadizos o los que no ponen atención. ya sé. Sí, no, está bien, porque es la idea. Esa es la 3 idea. consejos para el creyente. 3 consejos, muy bien. También pueden ser 3 consejos. Vamos a poner aquí nuestra. Y es consejo. Vamos a poner los 3 Tres consejos. principios para la voluntad de Dios. Ya sé que va a ser el devocional que vamos a hacer. Ay, no les cambié de casualidad el texto, el documento. Sí, ya no se ve. Bueno, no se ve que está escribiendo nada. Ah, bueno, pero no, es que estoy viajando a otro. Es que ya tengo lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí ya desarrollado con unos puntos bien padriuris. Pero déjeme, ahorita lo encuentro rápido. Romanos 12. Aquí me lo encuentro. Ahorita lo encuentro rápido. Mostrador sintáctico Romanos 12. Acá lo tengo en otro archivo. No, olvídenlo. Bueno, ¿cómo le ponemos? Dijimos. ¿Los 3 qué? Consejos. Consejos para el creyente o 3 cuidados. No, entonces 3. Consejos. Consejos, está bien. Ok, 3 consejos. Un creyente, ¿qué tipo de creyente? Feliz, Maduro. Conocer la voluntad de Dios. maduro. Bueno, eso nos lleva a la madurez. ¿Cómo le pondrías de título? Ah, mm, Mi título sería Cristiano Contracorriente, porque son 13. Ay, muy bien. Ok, está padrísimo. Entonces vamos a ponerlo así. 3 consejos para ser un cristiano contracorriente. Sí, está nuestra proposición temática. 3 consejos para ser un cristiano contracorriente. ¿Sí? Primero, Muy bien. cuídate, no, mejor vamos a decir, cuídate Ujú. de, cuida, o ¿cómo le dijimos? ¿O cómo le Sí, pondríamos? sí, cuídate. Sí, cuídate, está bien. Cuídate de amoldarte. ¿De amoldarte o de no amoldarte? Cuidado con No. Moldarte. Cuidado, sí, cuidado. Sí, cuidado. Cuidado con tu molde, podría ser. Ajá. Me gusta mire, me gustó ese, cuidado con amoldarte al mundo. Cuidado, es una palabra de advertencia. Cuidado con amoldarte al mundo, no te conformes, sumorfo. Ahí luego en el análisis verbal está bien padre. Cambia tu forma de pensar, pero no es un cambio de forma, de nada más como hacerle bolita a un papel, ¿sí? No nomás hacer bolita a un papel, sino también tienes que, tiene que haber un cambio de esencia, como una mariposa, perdón, como una oruga cuando se convierte en mariposa. No solamente es un cambio de forma, ya la mariposa, cuando entra el capullo, esa oruga deja de ser oruga para convertirse en algo completamente diferente. Transformarse desde el verbo metanoia, ¿sí? El verbo griego, metanoia, ¿sí? De transformación, de metamorfosis, ¿sí? Metamorfosis. Y la metamorfosis habla de un cambio de esencia, ¿sí? No solo de forma, como en este caso, estás tomando la forma del mundo, no la tomes la forma, sino que haya un cambio de esencia. Ese cambio de esencia se da mediante ¿qué? La renovación. Y esa es otra palabra interesante. Y acá está otra palabra de vuestro entendimiento, de vuestra mente, de tu manera de pensar, ¿sí? Y la tercera, comprueba la voluntad de Dios. Compruébala. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Es buena? ¿Es agradable? Y es perfecta. Y pues, hay mucho que decir al respecto. Está un sermonzote bien bonito ahí, ¿sí?
Cristiano Contracorriente. Oh, qué padre título, me encantó, ¿eh? Me encantó. Bueno, Tania. ahí tienen nuestro un aplauso para ustedes y para el grupo. Sacamos nuestro primer, Tengo una pregunta. bueno, ok, yo tengo Acabo. muchas. Yo tengo muchas, pero dime tu pregunta. Es que acabo de notar que hay unos paréntesis que creo que me perdí. Yo no los puse. ¿Por qué son? Ok, porque aunque no lo dice, está implícito en el mensaje, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Para que comprobéis cuál sea la buena, ¿de qué estamos hablando? La voluntad de Dios. Para que comprobéis cuál sea la agradable voluntad de Dios. Estamos hablando de lo mismo. Para que comprobéis cuál sea la perfecta voluntad de Dios. No lo dice, pero está implícito, ¿sí? Cuando hablas, aquí hay una elipsis, híjole, una elipsis está hablando de tres cosas. Es una figura que espero que más adelante la podamos ver. La de la eliminación para obviar la repetición, ¿no? Exactamente, muy bien. Sí, con eso estamos diciendo que eso se repite en las tres frases. Aunque no lo dice así textualmente, está implícito eso, ¿sí? Okay. Estamos hablando de la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios, ¿sí? Mire, tenía estas estrellitas para ti. Ah, muy bien. Muchas gracias. Sí, aunque sea ahí en la pantalla, ¿sí? Les voy a enseñar ahora, les voy a enseñar a uno que hice con otro grupo, que creo que vale la pena checarlo, ¿sí? Estuvo interesante, ¿sí? Empezamos aquí. ¿Y qué creen? Ya me lo prediqué. Ya me lo prediqué. Hice el análisis de Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Despojados del viejo hombre, ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa pasada manera de vivir, ¿qué más voy a hacer? Voy a renovarme en el espíritu de mi mente. Y también, ¿qué voy a hacer? Vestidos de nuevo hombre. Si se fijan, de esa pasada manera de vivir, tres cosas. Me despojo, me renuevo y me visto. ¿Sí? Un nuevo hombre creado según Dios y un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Se fijan? Aquí está el paréntesis, Tania. ¿Sí? Ok. Y luego, este es mi primer punto. Segundo, por lo cual, esa fue mi transición. Por lo cual, aquí encuentro aquí un cambio. Ahí está la transición. Por lo cual, ¿qué hago? Desecho la mentira y hablo verdad. ¿Sí? Empieza ahora, de esa manera de vivir, empieza a describir algunas cosas. Lo primero, por lo cual, desecho la mentira y hablo verdad. Aquí hay un ¿cómo se dice? Un contraste. Un proceso de quitar y poner. ¿Sí? ¿Como pleonasmo? No es un pleonasmo, es una, ay, ¿cómo se llama? Es un paralelismo antónimo, ¿sí? En ese paralelismo hablas una cosa y luego hablas lo contrario, ¿sí? Desecha la verdad, desecha la mentira, habla verdad. Y se fijan, airaos, tienes permiso, pero no peques, ¿sí? Y el que hurtaba, no hurte, sino trabaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Aquí hay un conjunto de cosas, ¿sí? Desecha la mentira, ¿sí? Enójate, pero no peques. Si robabas, ya no lo hagas, trabaja. Ninguna palabra corrompida, no contestéis al Espíritu Santo. Fíjense. Y luego viene una nueva lista diferente, separada, ¿sí? Quítese de vosotros amargura, quítese de vosotros enojo, quítese de vosotros ira, quítese de vosotros gritería, quítese de vosotros maledicencia y quítese de vosotros toda malicia. Antes, ahí está el contraste, sed benignos, misericordiosos. ¿Y qué consiste ser misericordiosos? En perdonarnos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. ¿Está difícil? Sí, está difícil, ¿sí? Bueno, aquí está, miren, yo lo puse así. Este lo hice con un grupo, conste, lo hice con un grupo. Y sacamos, actualiza tu software espiritual. 5 puntos. Restaura tu disco interno. Restaura tu disco interno. Despójate, renueva y vístete. ¿Sí?
Tu disco interno, tu disco duro, vaya. Segundo, reemplaza tus aplicaciones inútiles. Hablando en términos de software espiritual, ¿sí? La mentira por la verdad, el enojo por el control, ¿sí? Ahí ya no peques. El hurto por el trabajo. El hablar tonterías por hablar sabiduría. Aquí está, ninguna palabra corrompida. Esas son tonterías. ¿Y qué vas a hablar? Sabiduría, la que sea buena para la edificación. Y el contestar el espíritu por su llenura, ¿sí? No contestes al espíritu, que es enriquecerlo. Es lo contrario, estamos hablando de algo contrario, ¿sí? Y luego el punto número 3, renueva tu antivirus espiritual. Arranca tus virus dañinos. Ahí están estos virus: amargura, enojo, ira, gritería, ¿sí? Repara tus zonas dañadas. Como, pues es una analogía, ¿verdad? Tus zonas dañadas. Benignidad como estilo de vida, misericordia como estilo de vida, ¿sí? Ahí está. ¿Y qué creen? Ya me lo prediqué. Estuvo bien bonito. Es más, porque había estado platicando con los líderes de que nuestra predicación debe ser de la Biblia, del texto mismo. Entonces, incluso a todos los hermanos de la iglesia les di esta hojita. Y dijeron, o sea, de ahí salen los puntos. Oh, cada uno de los puntos salen de ahí. Y les di esta hojita y ya ellos la llenaron conforme yo iba predicando. ¿Sí? Porque pues es interesante. Bueno, nomás lo hice, creo que lo he hecho un par de veces. Es para que vean que los puntos del mensaje salen del texto, ¿sí? Aunque yo utilicé, hablando en términos de homilética contextual, que esa ya es otra cosa, ¿sí? Es decir, expresar, compartir, comunicar un mensaje, pero en términos de mi contexto. Si estoy hablando con jóvenes, si estoy hablando con personas que saben de todo esto de software, y en mi iglesia sí más o menos saben de todo esto la mayoría. Entonces dije, pues bueno, voy a predicar esto. Esto se aplica bien padre a los chavos, ¿eh? Los chavos ahorita te la cachan bien suave. Este está como que muy para jóvenes. Y así salió un mensaje. Ahí salió un mensaje. Claro, le falta mucho, mucho trabajo. Este solamente es el mostrador sintáctico, ¿sí? Y así tengo otros que bueno, en realidad cuando empiezas a predicar así, es bien bonito porque empiezas a ponerlo en práctica, en práctica, en práctica. También es importante que nosotros consideremos otras formas de predicar. Existe la homilía, existen los mensajes temáticos, existe el hecho de los testimonios, el dar testimonio y cerrar ya nada más con un punto, ¿sí? Son otros mensajes que también valen la pena utilizar, ¿sí? Hay que darle variedad a la iglesia. Pero algo que debe ser rector, que definitivamente es el hecho de predicar sermones expositivos, ¿sí? Sermones expositivos es alimento con mucha carne, muy, muy nutritivo, ¿sí? ¿Preguntas? No. ¿No? Okay. Bueno, tiempo. No de esto, pero es ¿no vamos a trabajar entonces ahora en nuestro proyecto o va a subirlo después? En su proyecto ahora van ustedes a trabajar, ¿sí? Con esto. Esto van a empezar ustedes a trabajar, van a empezar ustedes a intentar algunas cosas, ¿sí? No se preocupen. Es más, si quieren entre semana buscamos pequeños espacios. Todavía no lo van a entregar esta semana, sino la siguiente, creo, ¿no? Entonces, vayan empezando a trabajar y vamos encontrando espacios. Con algunos he estado trabajando entre semana. Búsquenme, está bien, a mí me encanta hacerlo. No siempre puedo, ¿verdad? Pero encontramos los espacios para trabajar. Nos podemos poner de acuerdo y no, sí, yo puedo esta hora y tú puedes también. Pues órale, vamos a vernos esa hora y trabajamos un poquito, nos metemos a Zoom para usar esto, porque sí nos hace falta ver las pantallas. Igual ustedes me comparten sus pantallas y ahí les doy mi opinión, ¿sí? Okay. Y así podemos trabajar, podemos hacerlo juntos. Hay atención personalizada en este tiempo. Aprovechen, ¿sale? Sí, gracias. ¿Preguntas? ¿Otras preguntas?
Bueno, ya saben lo que queremos, ¿verdad? Esto es lo que queremos. Si le pueden dar un arreglo homilético, qué bueno. Si no, no se preocupen. Todavía no es tiempo de hacer el arreglo homilético al 100%. Ese arreglo homilético se le da en el análisis homilético. Pero si pueden ya irle dando algo, pues sería fantástico, ¿sí? Aquí este es todo un punto, ¿lo ven? Todo un punto. Y vean cómo queda. Yo empecé trabajando acá abajo y fui que descubrí aquí las transiciones. Estas transiciones son importantes, ¿sí? Las epístolas paulinas son muy difíciles, son de las más difíciles de realizar el análisis sintáctico. Así es que, hermano Antonio, tiene un buen desafío. ¿Quién más tiene de Pablo? Yo desconocido. ¿De qué texto es? Hebreos. Ah, no, de Hebreos. Ese pasaje que agarraste está muy rico, muy bonito y no está tan complicado, ¿eh? Va a ser un bonito desafío ese, ¿sí? Y no tan complejo como el de tu papá. ¿Sí? Oye, luego me presentas al sobrino o al chiquirrín que hay aquí, hermano. Mi nieto. Ah, su nieto. Ah, fantástico. Fantástico. Me presenta a su nieto. ¿Cuántos nietos tiene, hermano? No, nada más uno. Espero más, pero nada más ha llegado uno. Es el rey, ¿verdad? Es el rey ahí. Sí, luego me lo presentan, ¿no? Me presentan. Muy bien. Sí. Bueno, pues ¿algo más que quieran que veamos? Sí, hermano. No sé si me escuchas. ¿Sí? No me escuchas. Me tiene muteado. Aquí escucho. Ahora sí me escuchan. Perfecto, desde antes te escuchaba bien, mi hermano. Sí. Oye, es que el exégesis que se hizo de Romanos es de un solo capítulo, pero también se puede hacer de un pasaje, ¿verdad? Con estas divisiones. Bueno, sí, pues la idea es que sea es una porción completa. Ahorita yo nomás me aventé de un texto, de un versículo, sí, de un solo versículo por ser un ejemplo, ¿verdad? Pero yo quiero que lo hagan de una porción completa. Por eso yo les decía, mándenme su porción bíblica para ayudarles, ¿sí? Para ver que sea una porción completa. Que no sea demasiado larga, pero tampoco que no se manden, que sea demasiado chiquita, ¿verdad? Luego que la agarren demasiado fácil. Porque sí, quiero que sea una porción completa. Por eso yo ahí les ayudé un poquito. Y por eso les decía, pásenme sus textos. La hermana Ceci agarró un texto bien bonito, pero también tiene sus complicaciones, porque para eso también hay que entender los paralelismos de la poesía hebrea, que son cuatro, sí, pero tres son los más fuertes: el paralelismo sinónimo, paralelismo sintético y el paralelismo antónimo, en los cuales, en esos paralelismos nosotros, si los identificamos, va a ser fácil hacer el mostrador. Si no los identificamos, va a ser más complicado. Esos paralelismos, por ejemplo, en la poesía hebrea, un paralelismo sinónimo, pues tal vez ustedes encuentren, por ejemplo, que dice, bienaventurados los de limpio corazón. Y luego dice, los de un corazón puro siempre serán dichosos. ¿Qué tipo de paralelismo es? Sinónimo, porque repite el mismo sentido, pero dicho de otra manera, de manera sinónima, pero con otras palabras, ¿sí? Un paralelismo antónimo dice lo contrario. Dice, por ejemplo, por ejemplo, el Salmo 1 que dice, bienaventurado el varón. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso es sintético, ¿sí? ¿Sí? ¿Y luego qué más dice? ¿Se acuerdan? Anda, hermana Ceci. No, la ley. En la ley de Jehová se deleita. ¿Sí? Y va agregando. No así los malos, dice. No así los malos. Eso ya es antónimo, dice lo contrario.
¿sí? Entonces vienen varios sinónimos, este sinónimo, luego antónimo, antónimo, digo, y luego sintético, sintético, y luego ya lo antónimo. Entonces tenemos que localizar esos paralelismos para poder hacer nuestro mostrador, ¿sí? Es un poquito más, no es tan complejo si los entendemos y los conocemos, pero yo quise darles libertad. Así que el año que entre, a la siguiente generación, los voy a poner a todos. Papelitos y a ver a quién le toca qué. Sí, todos del mismo texto, ¿verdad? Excepto cuando estén papá e hija, sí les cambio el texto. No van a hacer trampa. No, no es cierto, no que hagan trampa, pero a veces, qué bueno que se ayuden mutuamente. Ayúdense todos. Pero sí, en algunas ocasiones me ha tocado que les doy el mismo pasaje, pero luego me presentan el mismo análisis. Oigan, pues aunque lo hayan hecho juntos, pues cada quien póngale lo suyo. Me sale uno, por ejemplo, con el software espiritual y el otro igual. Es que lo hicimos juntos. Pues sí, qué bueno que lo hicieron juntos, pero no me digan que Dios también a los dos los iluminó para sacarlo del software espiritual. Digo, Es que no es lo que nos dice a nosotros de manera personal. Bueno, sí es cierto. Muy bien, muy bien. Sí, me estás matando con mis argumentos. Excelente. Eso significa que estás pasada, Tania. Estás pasada. Digo, por esta semana. Bueno, ¿algo más para esta clase? Una pregunta. Ok. Sobre lo que leímos del análisis sintáctico. En lo que se refiere al análisis teológico, donde dice que la teología acumulativa se estudia y se clasifica en su época, ¿nos puede...? Bueno, ¿qué les parece si eso lo vemos cuando veamos el análisis teológico? Lo vamos a ver en la siguiente materia. ¿Por qué digo esto? Para no meternos en tantos detalles. Es más, le adelanto un poquito. Ay, se mueve la computadora. Que me emocionó, ¿verdad? Sí. Miren, es bien interesante ver cómo hay una teología progresiva. Es decir, cómo se va entendiendo, cómo se van agregando aspectos teológicos de ciertos temas. Por ejemplo, ¿qué tanto se conocía en la época, en la era mosaica, acerca de Satanás? Bueno, no se conocía mucho, solamente se le veía como el adversario. Ya es tratado por el propio Moisés, quien se cree que escribió Génesis, la serpiente, como ese adversario ya del hombre y de Dios mismo, ¿sí? Conforme va avanzando la historia del pueblo de Israel, vemos cómo Dios se va revelando a diferentes siervos, y al irse revelando, va revelando también algunas otras cuestiones. Y por ejemplo, en lo que es la teología acerca de Satanás en particular, cómo se va agregando datos acerca de esa persona, agregando datos. Y cuando acerca de cierto tema, varios escritores en su misma época hablan de ello, entonces se vuelve algo muy significativo. Por ejemplo, en los tiempos exílicos se habla bastante de Satanás. El profeta Ezequiel habla de Satanás. Incluso Daniel, de cierta forma, también habla de Satanás. Entonces, ahí se agrega más. Pero en el tiempo en el que se agrega mucho más acerca de Satanás es en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Acerca de Satanás. Entonces, pero es interesante ver cómo va progresando la teología respecto al determinado tema conforme avanza la historia cronológicamente. Eso es importante verlo, ¿sí? Con respecto a la gracia, con respecto a la fe, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, incluso podríamos ver un tema como lo es el diezmo. El diezmo tiene que ver con cuestiones teológicas, por supuesto que sí, porque Abraham, aunque no
no se le había dicho que diera el diezmo, y lo dio. Entonces es interesante cómo va avanzando la teología respecto a determinados temas y cómo varios autores de la misma época tratan ese tema de acuerdo a su progresión. Entonces eso sería interesante, especialmente cuando hagamos el análisis teológico, que también es muy significativo respecto a determinados temas. Y esa riqueza la iremos comprendiendo un poquito más cuando veamos teología del Nuevo Testamento y cuando veamos teología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿sí? Yo creo que yo les voy a dar teología del Antiguo Testamento, no teología del Nuevo Testamento, aunque también me encanta. Lo van a ver, va a haber otros profesores muy, muy buenos, que vale la pena considerar para enriquecerse, ya sea que independientemente del ministerio que ustedes tengan, enriquece mucho, mucho eso. ¿Preguntas? ¿Otras preguntas? Sí. ¿Dudas? Bueno, ¿Hacerse las más grandes? ¿Sí, hermano Edgar? una pregunta, entonces, respecto a las Biblias, sí podemos entonces hacer un análisis apoyándonos en varias traducciones, porque pues yo en las iglesias que estaba, pues, me decían, nomás no use la de ¿No use la qué? traducción al lenguaje actual, y no use esta, no use aquella. No, La mire, de traducción al lenguaje actual y bueno, es que tenemos que pues, me entender decían, nomás use la Reina Valera prácticamente. sí, miren, tenemos que entender esto. Hay unas que son traducciones y otras que no necesariamente se les considera traducciones como tal, sino son estas, ¿qué dije? Paráfrasis. Paráfrasis, sí. Una paráfrasis no necesariamente se le puede considerar como tal una traducción, ¿sí? Una paráfrasis es hablar de lo que ahí se dice, pero en un lenguaje, en el lenguaje de quien expresa la paráfrasis. Y eso varía de acuerdo al quien realiza la paráfrasis. Pero una paráfrasis no necesariamente es la traducción como tal, ¿sí? Y siempre será mejor tener una traducción. Hay varias traducciones que vale la pena considerar. Miren, por ejemplo, la Reina Valera siempre considera, es muy buena, muy buena. La NBI es paráfrasis, es una paráfrasis también. La Reina Valera contemporánea sí es una versión, pero que considera algunos términos de forma parafraseada, ¿sí? Es de mis favoritas porque sigue siendo una buena traducción, porque es la Reina Valera, pero algunos términos, algunos vocablos los parafrasea para que tenga fácil entendimiento. Hay otras versiones que vale la pena considerar, como la Biblia de las Américas es muy buena traducción. La Reina Valera actualizada de la Casa Bautista es buena traducción. La Nácar Colunga es católica, pero es buena traducción. ¿Sí? Vale la pena considerar. Claro que sabemos que en ciertas partecitas violentan los principios de traducción por la teología que hay detrás, pero vale la pena ver cómo traduce, especialmente si estoy viendo un texto en el que sabemos que efectivamente lo violentan, pues para nuestra riqueza exegética vale la pena considerar esas traducciones como tal. Hay una de mis favoritas que curiosamente también es católica, es digo como traducción, no que sea de que yo la use, ni que sea mi favorita, ¿verdad? Es para el análisis, digo favoritas para el análisis. La Nueva Biblia Española. Luis Alonso Schockel es un excelente, es un erudito del hebreo. Me encanta cómo traduce el Antiguo Testamento. Es excelente Luis Alonso Schockel. Y tiene un comentario de Isaías, wow. Claro, es más, leí un libro de hermenéutica de él y curiosamente él le debate a los mismos católicos porque dice, es que los teólogos se
están a veces tan lejos de la hermenéutica. La teología debería salir de la hermenéutica. Y curiosamente los hermeneutas y los teólogos están peleados. ¿Y quién lo dice? Un católico. Entonces es bien interesante. Es todo un librotote así, bien interesante de Luis Alonso Schockel de hermenéutica. Si alguien lo quiere, se lo puedo pasar. Es más, o le paso mi análisis crítico de su libro porque tiene cosas bien interesantes. El problema es que no deja de ser católico. Aunque debate a los teólogos, no se quita la sotana de católico, porque pues, ya saben. Pero hay versiones que vale la pena ir considerando. Es más, hasta algunas paráfrasis, siempre es bueno. De las paráfrasis favoritas mías, la Nueva Traducción Viviente. Muy buena paráfrasis, muy bonita, me encanta. Nueva Biblia Viva también es una paráfrasis muy bonita. Considerarlas, más adelante vamos a ver de qué forma sí las vamos a considerar, ¿sí? En el análisis verbal. No nos va a tocar en esta materia, sino en la siguiente. En el análisis verbal se va a poner bien bonitos los análisis que hagamos con las diferentes Biblias. Pero son para análisis, para entender el texto, ¿sí? Lo mejor siempre será ver el texto en el idioma original, que es en el griego, en el hebreo, ¿sí? O en algunos casos hasta en el arameo. Pero vale la pena ver otras versiones, ¿sí? No las desechen para el análisis. Y es más, se puede usar, aunque luego hay algunos que la satanizan. No, es que esa quita el nombre de Jehová, que quién sabe qué tanto. No es por ahí, ¿sí? El nombre de Jehová como tal ni siquiera está en la Biblia. Hay mucha gente que no sabe ni de dónde salió lo de Jehová. Es más, ahí tiene una tarea. ¿De dónde sale el nombre de Jehová? Que traduce el nombre de Yahvé, ¿verdad? Si queremos ser literales, deberíamos poner Yahvé, ¿sí? Ni siquiera Jehová. Pero bueno, hay toda una historia de esa latinización de la palabra Yahvé. Pero bueno, no es el caso aquí, pues si no nos vamos a estar toda la noche. Y Estefanía ya está bostezando, ya se está durmiendo, ya está cabeceando. Estoy quitándole esto a esto. Bueno. Tengo atención dispersa, lo siento. Bienvenido a nuestro hermano Omar. No, es que eres kinestésica. Aprendes haciendo, aprendes manejando, moviendo, haciendo cosas. Sí. Bienvenido a nuestro hermano Omar, que aunque llegó un poquito atrasadito, nomás 3 semanas, se va a poner el corriente. Lo vamos a ayudar a ponerse el corriente. Ya casi. Sí, al cabo tiene tiempo porque está ahí en casa guardadito, ¿sí? Nomás que lo deje su señora, que no lo ponga tanto a lavar los trastos. No, de hecho me levanto bien temprano a hacer todo eso primero. Eso. Yo soy el que hago desayuno, comida y cena, entonces pues. Bueno. Bueno. Yo soy el que lavo aquí en la casa. Yo lavo. ¿Sí? Yo lavo y tiendo. No tenemos secadora, yo lavo y tiendo. Y ya lo extiendo y ya de extendida y puesto así, ya le pasa al siguiente. Sí. Ahí tenemos que hacer equipo en casa. Hermanos, ¿quién nos guía en oración? Hoy voy a pedirle a mi hermana Tania, que haga la oración. ¿Sale? Guíenos en oración. Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos permites aprovechar este tiempo de cuarentena, o a lo mejor algunos, el trabajo o las situaciones no les permiten estarlo haciendo, Señor, pero gracias porque pese a todas las circunstancias podemos estar tomando este curso. Te rogamos, Señor, que cumplamos el propósito, que seas tú, Señor, el agradarte más a ti y también poder tener herramientas a la hora de compartir con otros, Padre. Te damos gracias por el hermano que dispone también de su tiempo y de sus conocimientos y que tiene paciencia y creatividad para enseñarnos a nosotros. Te ruego que crees en nosotros mentes dispuestas, que podamos ser también disciplinados con las cosas que tenemos que hacer y entregar, y que sigas bendiciendo nuestras vidas en cada ámbito, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy les pido disculpas porque